Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, programa 2, primera parte. Comenzamos con la conferencia tratando lo que ya habíamos anunciado, un poco en profundidad los equipos uno a uno. Vamos a empezar, pues eso, conferencia equipos fuera de playoffs. Eso es. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Buenas, José Manuel. Estupendo, en mi mejor momento. Sí, vamos a repasarlo a los Pistons, Detroit Pistons, New Jersey Nets y Cleveland Cavaliers. A pesar de ser equipos que acaban relativamente acaban mal, pero yo creo que es interesante porque hay jugadores que está bien repasarlos y luego sobre todo algún traspaso y ver sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Detroit Pistons, como un equipo que está en esta temporada en lo más bajo, cómo van a ir escalando y año a año tomando decisiones y con traspasos, con elecciones del draft, etcétera, pues se van a ir creando y creo que es una buena oportunidad para ver ese camino. Entonces la verdad que nos lo vamos a pasar bien, tenemos mucha información. Estoy seguro, estos equipos son los más flojos, pero bueno, iremos poco a poco subiendo el nivel de intensidad y nada, esperemos que os guste estos primeros análisis de los equipos y nada, comenzamos. Pues ahora vamos a hacer el repaso de todos los equipos de la NBA. Vamos a empezar por la conferencia y lo vamos a hacer juntando toda la conferencia y vamos a ir del peor equipo que en esa temporada, que fueron los Pistons con 16 victorias, al mejor, que fue Boston con 61. Empezamos con los Pistons, como digo, 16 victorias, 66 derrotas. Fatal la temporada. Y adelante. Sí, además eso que venían, por hablar un poco de la temporada anterior, venían de hacer 30-52 en clasificarse para los playoffs, cuartos de la división central. Una temporada bastante mediocre, que lo único destacable son los números de Kevin Porter, que ya hemos comentado, que lideró la liga en asistencias con 13,4. De Melcar, que ya hablaremos de él en los Celtics, que hizo 18,7 puntos, más de 7 rebotes, y sobre todo Bob Lanier, que llevaba toda su carrera ahí, todavía seguía dando guerra, aunque solo había jugado 53 partidos por las lesiones de rodilla que ya no le abandonarían hasta el final de su carrera. Esta fue la principal razón de estos malos resultados, ya que no había ningún jugador en la plantilla capaz de suplir la calidad de Lanier. En vista de esta situación, pues se hicieron bastantes cambios en el verano. La baja principal fue la de Kevin Porter, el base titular, que dejó a los Pistons sin un director de juego solvente porque se fue como agente libre veterano a los Washington Bullets con unas compensaciones mínimas que decidió la liga. Y bueno, para sustituir a Kevin Porter se optó por Jim McElroy, que venía de los Giants como agente libre veterano. Y bueno, McElroy venía después de hacer la mejor temporada de su carrera, había promediado casi 17 puntos y 6 asistencias en un equipo también bastante mediocre como los Jazz. Y bueno, pues apostaba por él para tratar de sustituir a Porter, y una apuesta arriesgada. Otra baja notable fue la de Melcar, que ya hemos dicho que aquí había tenido el año anterior unos números muy buenos y que se fue a los Celtics, y ya hablaremos de él y de sus capacidades cuando hablemos de Boston. Y por otro lado tenemos también en las adquisiciones de verano el nombre más rimbombante, Bob McAdoo, que aunque estaba, podemos decir, en esa época en la cuesta descendente de su carrera, todavía seguía siendo un jugador con un caché muy importante y que era adquirido procedente de los Celtics a cambio de 2 primeras rondas del draft del 80 dentro todo del fichaje de Melcar como agente libre veterano por los Celtics, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que una de ellas acabó siendo el número 1
del 80 y que terminó dando toda la historia que ya hemos contado, por la que los Celtics al final terminaron con Kevin McHale y con Robert Parrish. En el draft, con el número 4, ya también lo hemos comentado cuando hemos hablado en el redraft, que eligieron al compañero de Magic Johnson en Michigan State, Greg Kelser, era el chico del estado y bueno, era el segundo mejor jugador del equipo campeón de la liga universitaria, que había hecho casi 19 puntos y 9 rebotes en su temporada senior. Y bueno, Dick Vitale, el entrenador de los Pistons, había declarado después de elegirle que le sorprendería que Kelser no acabara siendo uno de los mejores aleros de la liga en pocos años. Digamos que pitoniso no era el amigo Vitale. Y bueno, analizando un poco el equipo, lo que ofrecía en pretemporada, pues bueno, en ataque, teniendo a Bob Lanier, que era quizá en aquel entonces el pívot con mejor mano de la liga, capaz de tirar desde 5 metros, quizá con Dave Cowens, de los pocos pivots que había entonces que se podían salir de la zona y ser solventes, pero que también tenía un muy buen juego de espaldas al aro, pues bueno, era la garantía principal que tenían los Pistons y la referencia. Y bueno, ya hemos dicho que la baja que tuvo en los 29 partidos el año anterior pues fue decisiva para los malos resultados que terminó teniendo Detroit. Y bueno, en cuanto a en el exterior, John Long venía de una muy buena temporada como novato, con más de 16 puntos por partido, y se esperaba que diera un paso más en su progresión y ser la segunda opción clara del equipo en ataque y la principal amenaza exterior del equipo. En defensa, el otro rookie del año anterior, Terry Tyler, un jugador que a mí también me gustó mucho en los 80, pues ya era el mejor defensor de los Pistons. Era un alero, pero bueno, su principal característica eran los tapones. Había sido el mejor taponador entre todos los aleros o la pivots de la NBA el año anterior. Ofrecía rebote, agresividad, no es que diera mucho en ataque, pero era una bestia defensiva y ya había jugado, vamos, le había llevado todo esto a jugar más de 30 minutos por partido en su año rookie. Y John Long, que ya hemos dicho que en ataque era muy bueno, la verdad es que en defensa también funcionaba y bueno, se esperaba que con estos dos jugadores jóvenes y con el rookie de este año, con Greg Kelser, pues el equipo tuviera una base sólida para el futuro. Lanier en el puesto de 5 no estaba ya en condiciones de marcar las diferencias, pero bueno, con la veteranía, el saber estar y con cómo se movían los pivots en esa época, pues todavía era un tío muy solvente en el apartado defensivo. En general, pues bueno, hemos dicho ya que era un equipo que mezclaba jóvenes, ¿no? Tyler Long y el rookie Kelser, y veteranos como Lanier y el nuevo fichaje McAdoo, que era un melón sin abrir, viendo cómo estaba funcionando en las últimas temporadas en los Knicks y en los Celtics. Y tú, vamos, si vemos el quinteto inicial, yo no sé tú qué opinas, pero un equipo que perfectamente podías pensar que tenía aspiraciones para estar en los playoffs. Sí, yo desde luego, si nos fijamos por lo que habían hecho en la década de los 70, ¿no? Tanto McAdoo como Lanier, estamos hablando de dos jugadorazos. McAdoo fue MVP en el 75, fue máximo anotador de la NBA también durante 3 temporadas. Había sido 5 veces All-Star y mantenía buenos números. Lo que pasa que evidentemente lo que hablamos, ¿no? Buenos números no implica que tú estés aportando al equipo, y la verdad que era un jugador en ese momento que se veía como tóxico. Se empezaba a ver como decir, oye, de hecho empezó a sufrir traspasos y en 3 temporadas estuvo en los Knicks, estuvo en los Celtics, estuvo en los Pistons, estuvo en los Nets, hasta que luego ya encontró su hueco en los Lakers. Y de Lanier decir que un jugadorazo. A mí la verdad que le conocía, ¿no? De oídas, pero en esta temporada, y hablaremos mucho sobre él, tuvo un papel muy destacado. Pero era un jugador, como has dicho, muy fino, ¿no? Capaz desde fuera, pero la verdad que dentro se movía muy muy bien. Era zurdo, que eso siempre es una dificultad. Y también había sido 7 veces All-Star, luego lo sería una vez más. Y tenía unos números muy buenos. O sea, era un jugador de 20 a 25 puntos y por encima de 11 rebotes con la gorra. Y la verdad que, como tú dices, o sea, tenía muy buena pinta, ¿no? A priori el quinteto, y con gente joven
Long y Tyler, también McElroy. La verdad que no... Es que 16 victorias son muy poquitas, ¿no? Para un equipo en Sí, esta sí. Yo, temporada. vamos, se veía, Eso. claro, Dime, dime. que gran parte del éxito del fracaso era, yo creo que era que se veía que estaba en manos de Lanier, que yo creo que debía estar bastante descontento, ¿no? Con el equipo, que solo había pasado una ronda de playoffs en todas las temporadas que Claro. llevaba en la liga, que ya iba para la 10ª. Entonces, pues bueno, era un equipo que tampoco tenía mucho banquillo, ¿no? Que quitando el rookie, Greg Kelser, que no se sabía muy bien lo que iba a dar y que, bueno, no terminó dando mucho, pues no había mucho más y tenían la duda del base, ¿no? De saber si McElroy era flor de un día o iba a conseguir ser un base titular solvente en un equipo, ¿no? Porque era sustituir a Kevin Porter con todos los pros y contras que tenía, pues no iba a ser una tarea fácil. Y yo creo que el ambiente del equipo no debía ser muy allá porque por jugadores y por plantilla, incluso del año anterior, con lo que hemos dicho, Emil Carr, con Kevin Porter liderando la liga en asistencias, con un tío como Bob Lanier, un jugadorazo, un top 10, top 15 de la liga, es difícil de entender que solo ganaran 30 partidos y bueno, ya lo de este año pues fue de traca. Sí. Vamos. Comentar una cosa más así que, bueno, has repasado la temporada anterior y bueno, y cómo entrábamos en esta, cualquier destello que se pudiera prever de lo que luego iban a ser los Pistons a finales de los 80, bueno, de hecho, no hay ni un solo jugador de aquí que siguiera. John Long fue el último, creo que aguantó hasta el 86. Sí. Entonces, es que no, de hecho, bueno, cambiaron radicalmente y bueno, todo empezó con la elección de IC en el 81 que tocaremos, pero la verdad es que ahí ves que realmente las franquicias, si se ponen a trabajar, tienen suerte, porque luego veremos elecciones del draft y eso, pero bueno, tienen un plan, fichan un buen entrenador, pues oye, van haciendo poquito a poco las cosas, realmente se puede salir del pozo, ¿no? Porque realmente es que Detroit estaba hundido en lo más hondo. Y bueno, acabarían más hundidos esta temporada por lo que vas a comentar ahora. Sí, sí, vamos, acabaron eso, como tú ya has dicho, con el peor récord de la liga, sin rumbo, ¿no? Solo tuvieron un mes medio decente, que fue octubre el primero, que con 4 victorias y 5 derrotas, pero nada, el equipo no funcionó nada. Hemos dicho que no acabaron de jugar mal en octubre, pero en noviembre ya fue destituido el entrenador, Dick Vitale, con un balance de 4-8 y bueno, ya luego llegó Richie Adubato que acabó con un 12-58. El equipo yo creo que ya veía que no iba a ningún sitio y bueno, no hay más que ver que Jim McElroy, que en teoría venía para ser el base del futuro de los Pistons, fue traspasado en enero a cambio de un jugador como Ron Lee de Atlanta, que tampoco era más que clase media de la liga siendo generoso. Y encima ya, yo creo que ya pensando en ir a por el draft de cabeza, pues traspasaron a Bob Lanier tras casi 10 temporadas en el equipo, como hemos dicho antes, pues bueno, fue traspasado a Milwaukee a cambio de Ken Benson, bueno, que había sido el número 1 del draft del 77. Yo ya he comentado cuando hablamos del redraft que para mí es uno de los 5 peores números 1 del draft de la historia, que nunca había respondido a las expectativas que había creado cuando llegó a la liga, pero bueno, era un jugador joven y yo creo que la idea era reconstruir con la base joven que tenían de Grant Long y Terry Tyler y Bob Lanier. Yo creo incluso él demandaría salir de allí y no estar pasando esa vergüenza con un equipo que no iba a ningún sitio, digamos, que no fue a ningún sitio durante varias temporadas, como veremos. Sí, la verdad que, bueno, como has dicho, es que el mejor mes en cuanto a victorias es octubre y solo juegan 9 partidos y ganan 4. Es que en el resto llega a 4 en enero pero pierden 11. Y la verdad que, o sea, no es que en un momento dado, bueno, luego al final los 3 últimos meses de competición ganan 2 partidos. Sí, sí, es que tras la marcha de Lanier, Claro, 2-26. claro, es que ahí, es que No no. había tanking, pero lo parece que ya lo había en esa Sí, sí, época. no, lo que pasa que, joder, es que perder 26
Claro, hablamos cuando decían tenía buena pinta, claro, con Lanier, pues bueno, hubieras acabado con 25, ¿no? 30 como el año anterior. Pero claro, perder eso, la verdad que aparte marca también a todos los jugadores que hay ahí, ¿no? Porque, claro, McAdoo, imagínate luego, que es lo que hemos hablado, ¿quién lo iba a querer, no? Porque dice, joder, voy a tener un tío sí que me mete 20 puntos, pero es que no me aporta nada. La verdad que una pena y bueno, Sí, de en ese hecho, momento estaban hundidos en lo peor de la liga. sí, McAdoo, de hecho, bueno, siguió agrandando, ¿no? La leyenda que tenía de perdedor, que le empezaba a perseguir, porque lo que tú has dicho, los números no están mal, más de 21 puntos, más de 8 rebotes, pero bueno, en ningún momento fue la referencia de los Pistons, ni dentro ni fuera de la cancha, con un comportamiento extraño, parece ser con la directiva, con acusaciones, y bueno, yo creo que también él debe ser un equipo así que en tierra de nadie, que ni eres nuevo y no eres con jugadores muy jóvenes, con un veterano que es la referencia que se va a mitad de temporada y bueno, él debía tener una personalidad también peculiar Sí, debía ser, y, y vamos, no aportó nada al equipo. El único que se puede destacar, por decir algo, es John Long, que ya hemos dicho que había tenido una muy buena campaña de novato y continuó su progresión, mejorando en casi todos los aspectos importantes y bueno, fue el mejor jugador del peor equipo de la liga. Se fue a más de 19 puntos, casi 5 rebotes, 3 asistencias, más del 50% en tiros de campo y bueno, pues con 23 años parecía que era la esperanza del futuro de los Pistons. Que bueno, que un equipo que en todos los números globales no destacó en nada y bueno, sus estadísticas son tan malas como los resultados que tuvieron, no hay incongruencia, sí. que vamos, o sea, fueron muy malos en todo y por eso no ganaron nada más que 16 partidos. Sí, yo quería comentar una cosita también que antes se me ha olvidado de McAdoo. Ahora que hablamos, ¿no? Con pivots que juegan por fuera de eso, McAdoo en sus mejores épocas, que lo entrenaba Jack Ramsey, luego fue entrenador en Portland y luego, bueno, en Indiana, otros equipos, él le hizo jugar de pivot. Evidentemente era Sí, un pivot móvil. Claro, Bob McAdoo siempre tuvo buena mano y entonces, claro, ahí le costaba luchar de tú a tú contra jugadores más grandes, pero claro, defenderle ahí a él tenía que ser un dolor de huevos con hipo, porque era muy móvil, manejaba bien el balón, tiraba bien y luego, curiosamente, claro, según evolucionó ya más mayor, ya no se podía pegar tanto, evolucionó más a posiciones de 4 y bueno, es cuando le vimos ya en Lakers, ¿no? Que era un suplente que salía, pero ya no estaba tanto en posición tan interior, o sea, tener que defender a pivots. Y bueno, cambió un poco su rol, pero bueno, que su pico en la liga fue jugando de pivot-pivot. De hecho, en los mejores quintetos de los años 70, los dos mejores quintetos, Lanier nunca entró y McAdoo sí estuvo en varios. Y lo que hemos dicho fue MVP en el año 75, que, hombre, ser MVP, sea justo o injusto, no es nada sencillo. sí, que era su tercera temporada en la liga, después de haber sido rookie del año en el 73. Fue máximo anotador de la liga, un jugadorazo, pero no le acompañó el éxito colectivo hasta que tuvo un rol secundario en los Lakers. Correcto, cerramos los Pistons. José Manuel, el siguiente equipo, los Nets de New Jersey. Y nada, Sí, que dale. venían de una temporada también floja, que habían acabado con 37-45 en la 78-79, terceros de la división Atlántico. Y bueno, lo cierto es que aunque no habían jugado playoffs, el equipo se le veía una progresión clara porque había pasado en una temporada de 24 a 37 victorias, lo que parecía dar esperanzas para el futuro. Un equipo que parecía un poco en tierra de nadie, ¿no? Que ni se sabía muy bien si iba hacia arriba realmente o había sido flor de un día lo de conseguir 13 victorias más. En el verano, de hecho, pues hacen un traspaso de 3 jugadores, uno de ellos Bernard King, a los Utah Jazz por Rick Kelly,
Y bueno, hay que comentar que Bernard King, a pesar de sus problemas extradeportivos, había sido uno de los mejores jugadores de los Nets las 2 temporadas anteriores, en las que había llegado a en una 24,2 y en otra 21,6 puntos por partido, pero esos problemas extradeportivos que había tenido con el alcohol principalmente y la necesidad de la ayuda interior, pues llevaron a los Nets a traspasarlo por este jugador que venía de hacer su mejor temporada como profesional en los Jazz, con casi 16 puntos y 13 rebotes por partido, y este equipo necesitaba presencia en la zona y bueno, pues esperaba que fuera el titular y que se impusiera al que era entonces el 5 que jugaba más minutos, que era George Johnson, que era un especialista defensivo, y bueno, se esperaba, si este hombre conseguía repetir los números, pues era un jugador que parecía que iba a ayudarles. Una cosa, José Manuel. Antes hemos comentado de Bill Cartwright, ¿no? Como jugador que llega a la liga, tiene sus mejores números en los 2-3 primeros años y luego claramente entra en un declive, aunque bueno, sigue aportando. Yo creo que Bernard King deberíamos de decir que es todo lo contrario, ¿no? Un jugador que entra bien, entra en un pozo, por lo que has comentado. El tema de las drogas, que eso lo habíamos comentado en la introducción, que era un problemón para la liga y realmente él pudo haberse ido muy al fondo, pero lo veremos también porque para mí Bernard King, el tema, cuando superó lo de las drogas, él tuvo luego una lesión gravísima en el 86 de rodilla, pero es que vuelve y llegó a ser All-Star en el 91 con los Bulls, o sea, es de esos what ifs, ¿no? De qué hubiera pasado si Bernard King hubiera seguido bien, porque la verdad es que no solo compitió bien en temporada regular, sino que en playoff, lo veremos en la temporada 83-84, tiene una serie mítica contra los Celtics. Bueno, de hecho Larry Bird en su libro Drive dice que por supuesto era absolutamente indefendible y que bueno, que esa serie no la vieron nada clara. Y entonces es una pena, ¿no? Porque yo creo que este era un anotador al estilo de Jordan. Independientemente de que no hablo al estilo de juego, sino al estilo de jugadores que eran absolutamente imparables, porque Bernard King no se limitaba a lo mejor como un jugador que hemos hablado como Dantley a jugar al poste, estar cerca del aro, sino que este cogía el balón, se iba hacia un lateral, tiraba de 5 metros, se podía ir a la canasta y machacar, era habilidoso, era muy grande, tiene unos porcentajes de tiro tremendos, o sea, anotando 32 puntos, 33 puntos, por ejemplo, en 85, tiene el 53%. Me estoy yendo adelante, no debería, pero lo que quiero decir es que, claro, cómo de mal lo tenían que ver los Nets para traspasar a esta perla, ¿no? Porque en su primera temporada en el 78 son 24 puntos por partido y en la siguiente 21, me refiero que, y juega 79 y 82 partidos, o sea, es un jugador joven, hace buenos números, pero lo mal que lo tuvieron que ver para traspasarle, ¿no? Sí, además por un jugador clase media como Rich Kelly. Y también se puede considerar que consiguen en pretemporada, porque fue después del primer partido antes del primer partido del año, a Mike Newlin, que venía de los Rockets después de haberse labrado allí una fama de jugador intenso de equipo, que lo daba todo en cada posesión, y que este sí parecía un jugador que iba a venir muy bien a los Nets. Que era un equipo que en ataque iba a depender mucho de John Williamson, que era el escolta que se proyectaba como titular, que había sido capaz de anotar 48 puntos en un partido la temporada anterior, y que el tema era si se focalizaba en el equipo o en sus números, porque arrastraba una fama de que lo que buscaba era su lucimiento personal, sus números, lo que le pasa a muchos jugadores, no solo de la NBA, pero principalmente en la NBA. Pero el caso era que sin Bernard King, que como ya has comentado era uno de los focos ofensivos principales del equipo, pues iba a cargar con la responsabilidad y estaba por ver si era capaz de asumirla y si iba a ir en beneficio del equipo o no el que este hombre asumiera toda la responsabilidad. Calvin Nutt, que era el jugador que habían elegido y que ya hemos hablado de él en nuestro análisis del draft, era el jugador que habían elegido en primera ronda los Nets,
pues se creía que era el alero más completo del draft y bueno, incluyendo a la River en la camada de rookies de ese año, pues el segundo mejor, pero que se le consideraba totalmente preparado para producir desde el principio. Y poco más en ataque porque el resto de la plantilla pues no eran jugadores que destacaran precisamente en ataque y además el base que tenían era un jugador que rendía más a campo abierto, pero que si no podía penetrar y tenía que verse atascado en el juego a media cancha era bastante inefectivo, como era Eddie Jordan. Entonces todo el éxito, el fracaso de este equipo parecía que iba a estar en si el entrenador Kevin Loughery conseguía que la defensa del equipo funcionara. Era uno de los equipos a los que más técnicas les pitaban por emplear la zona, prácticamente no la disimulaban, hacían 2 contra 1 constantes, al estilo un poco de Rick Pitino en universidad, y bueno, contaban con la baza de la rapidez de los jugadores y con George Johnson en el centro de la zona, que había sido líder en tapones en el 78, segundo en la temporada anterior en el 79, y que si estaba sano, que no siempre sucedía, pues debía ayudar al equipo en esa faceta, y si se superaban esa línea adelantada, pues él estaba ahí plantado en el medio de la zona para taponar. Sí, se te ha olvidado comentar un jugador mítico, ¿no? Phil Jackson. Sí. Que estaba en la plantilla y jugó los 16 últimos partidos de la temporada. Sí, que estaba ya más de entrenador asistente que otra cosa, claro. Y estaba ahí aprendiendo después de haber estado toda su vida en los Knicks, pues no se quiso ir muy lejos y estaba ahí ya casi eso, más en labores de técnico que de jugador. Hay un dato curioso, de Phil Jackson, que juega 16 partidos y tiene el mejor porcentaje de tiro de la NBA, que es el 63%. Evidentemente no le contabilizan para eso porque hace muy poquitos tiros, entonces sería injusto, ¿no? Hace 29 de 46 en toda la temporada, en 194 minutos, pero Phil Jackson, que lo conoce casi todo el mundo por ser el entrenador que ha ganado 11 anillos, fue como Pat Riley también, fueron jornaleros de la gloria, ¿no? Podríamos decir, fueron jugadores muy secundarios en Jackson en los New York Knicks de los 70 y Pat Riley en los Lakers. Jackson ganó los 2 anillos, aunque en el primer anillo en la temporada 69-70 él estuvo lesionado de la espalda, pero bueno, luego aportaba sus 15-20 minutos. Phil Jackson era un auténtico guerrero. De hecho hay una imagen mítica, no sé si la has visto, donde le falta una paleta, un diente, porque se lo habían arrancado de un codazo, de un golpe, y la verdad que el tío, con esos hombros que tenía, y era muy grande, y como tú dices, ya esta temporada está aprendiendo el oficio que luego le llevaría por ligas como la CBA, ¿no? Dicen que iba conduciendo la furgoneta del equipo y pasando fronteras a Canadá. De los Albany Patrons. Es verdad. Pero dato curioso, ¿no? Fue la última temporada del tío Phil. Y entonces, este era un equipo, lo que hemos dicho, que había mejorado 13 victorias respecto al 78 con la llegada de Kevin Loughery, por lo que se esperaba que los Nets siguieran progresando y no había razón para pensar que no, y los playoffs eran el objetivo a pesar de las carencias obvias de la plantilla. Calvin Nutt parecía que podía ser un jugador importante, una piedra importante en el esquema del equipo para el futuro, y pues decir que la principal carencia de los Nets estaba en el juego interior y que iba a tener que jugar con un alero como Jan Van Breda Kolff, pues como a la pivot, pues no tenía nadie para jugar ahí, y George Johnson en principio iba a ser el pivot titular a falta de ver qué hacía Rich Kelly, y un jugador que en ataque no iba a ofrecer nada, pero como hemos dicho, pues sus más de 10 rebotes y sus tapones los iba a poner. En el banquillo, pues lo que iban a tener era lo que hemos dicho, a Rich Kelly y a Mike Newlin, 2 de los fichajes de este año, y que iban a salir a aportar
intensidad y a ver si también números, que era un poco la duda, pero poco más había en el banquillo. El 5 inicial, pues proyectado era Eddie Jordan de base, John Williamson de escolta, Calvin Nutt de alero, Jan Van Breda Kolff de ala pivot y George Johnson de 5, y a partir de ahí pues a soñar con los playoffs. Lo cierto es que queda al final, pues se quedó en un sueño, terminaron por debajo de las expectativas, tuvieron un inicio de temporada bastante pobre, con solo 2 victorias y 7 derrotas en los primeros 9 partidos, 6 derrotas consecutivas, y no remontaron. El equipo era un poco de retales y no acabó de encontrar la química el entrenador, y bueno, no tuvieron ni un solo mes con balance positivo, solo consiguieron estar en el 50% de victorias en noviembre. Se hicieron cambios, uno de ellos, por ejemplo, pues Rich Kelly, que ya hemos dicho que venía en principio para intentar quitarle el puesto de titular a George Johnson, pues directamente se fue a mitad de temporada por una primera ronda del draft y una segunda, o sea, prácticamente por nada para lo baratas que eran las rondas en aquella época. También traspasan a John Williamson, que era, en teoría, como hemos dicho, el escolta y el que iba a llevar el personator del equipo. Se lo quitan de en medio y lo mandan a los Bullets por un jugador muy secundario como era Roger Pegley, que era un jugador de segunda ronda que no había demostrado todavía nada. Y el principal traspaso que hacen en busca de la reconstrucción completa a mitad de temporada del equipo era prescindir de un rookie súper prometedor como era Calvin Nutt para mandarlo a los Blazers a cambio de Maurice Lucas, más 2 primeras rondas del draft del 80 y el 81 que le dieron a los Blazers. Y a pesar de la gran temporada que estaba realizando Nutt y que muchos minutos los jugaba de la pivot, lo cierto es que los Nets, como hemos dicho, en esa posición tenían una carencia muy grande. Se alternaban Nutt y Van Breda Kolff, pero bueno, vieron la oportunidad de fichar a Maurice Lucas, que estaba descontento con el salario y con las condiciones que tenía y con los minutos de juego en los Blazers. Y bueno, había sido considerado por muchos el mejor 4 de la liga poco tiempo atrás, era la pareja interior de Bill Walton en los Blazers campeones del 77, y no quería salir de los Blazers, y parecía, yo creo que aquí salieron ganando los Blazers porque conseguían un jugador 6 o 7 años más joven y para mí incluso mejor jugador. Quizá no, evidentemente no tenía lo que podía aportar con la veteranía Maurice Lucas, pero yo creo que fue una equivocación de los Nets. No sé qué opinas tú. Sí, he visto posteriores, desde luego. Aparte, Maurice Lucas, que tenía que ser otra pieza para este estudio de la psicología de los jugadores, causó muchos problemas. En el libro que ya hemos comentado, The Breaks of the Game, hablan muy mal de él, ¿no? Aparte de que cuando ganaron el anillo, ¿no? Que él como que se sintió un poco desplazado con toda la publicidad que se le dio a Bill Walton cuando él había sido muy, muy, muy importante, y eso es verdad. Pero luego cuando empezaron a haber problemas, cuando se fue Walton y el equipo no iba a ser lo que era, empezaron con problemas económicos, renegociar y eso, y la verdad que yo siempre creo que si alguien ha creado problemas en otro lado es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, no, es que allí no le han tratado bien, le vamos a tratar bien aquí. Hombre, él no tuvo malos números con los Nets a posteriori, y bueno, pero yo sí creo que un jugador como Calvin Nutt, yo creo que les hubiera aportado un tipo de juego más ágil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estuvieron igualados en números. Yo, si me das a elegir, pues me quedo con el joven porque en teoría tienes más años, ¿no? En la liga que Maurice Lucas, aunque luego estuvo hasta mediados de los 80, por lo menos hasta el 86, que fue a Lakers, con buenos números y igualando. Decir que has comentado el tema del balance, a mí me gustaría decir, ganaron 34 partidos, ¿no? Que has dicho. Sí. Que yo creo que, o sea, ya son equipos que por lo menos pueden competir y pueden ganar o sea, no es lo mismo que las 16 de Detroit, quiero decir, es un salto bastante grande. Como dices, también es cierto que no hubo altibajos y más o menos tuvieron todos los meses pues en ese récord, ¿no? Siempre
pues entre 5 y 8 victorias, excepto el primer mes de 2, y bueno, entre 8 y 9 derrotas. Entonces fue bastante regular y la verdad que da la impresión, como tú dices, de que se hizo con retales, pero que se podía haber apostado un poco más. Pero claro, en cuanto cambias a tu rookie, Calvin Nutt, por un jugador veterano de la liga, no sé qué tipo de apuesta haces. La verdad que yo en eso... Sí, claro, lo de cambiar futuro por presente, Claro. ¿no? Supongo que verían la posibilidad de los playoffs y... No sé, pero claro. Y tiraron por ahí, pero vamos. Sí, el presente era negro. De hecho, vamos, Nat acabó en el quinteto rookie del año y teniendo un gran final de temporada con un equipo de playoffs como los Blazers en la conferencia oeste, mientras que Lucas no acabó nunca de encontrar el sitio y de ser el referente que muchos pensaban que podría haber sido en los Nets. Claro, aparte traes a un tío que ha sido campeón a un equipo que va a ganar, pues eso, 30 partidos, 34, entonces no sabes cómo se va a estar, la verdad que... Y yo quería hacer otro comentario del traspaso esto de Rich Kelly. Este se fue a los Phoenix Suns a pegarse con Karim en playoff luego, que ya lo veremos. Sí. O sea, pero bueno, la verdad es que estos son de esos jugadores que ahora en la liga yo creo que no estaría ni para entrenar, porque la verdad que era un tío así altote pero medio desgarbado, sin nada de físico. La verdad que no tenía mucha pinta de jugador de la NBA si no fuera por la altura. La verdad que sí, pero... físicamente no... Un 16-13, incluso en los Jazz de aquella época, eran unos buenos números, pero vamos, no... Claro, luego... No dio más de sí. Exacto, él tuvo su temporada cumbre, ¿no? De hecho, esa fue la única temporada que pasó de 10 rebotes, la anterior se quedó en 9,3, pero la verdad que viéndole luego era... Bueno, si un equipo tenía que ser titular, si en algún equipo tenía que ser titular, ese equipo no tenía un serio problema por dentro. Bueno, de hecho, yo creo que por algo lo dejaron soltar por solo 2 rondas, ¿no? Sí. Y nada, por comentar algo de jugadores destacados, pues nada, Mike Newlin, que venía, como hemos dicho, con fama de ser un jugador de equipo, de lucha y de brega, y que venía para ser suplente, pues le quitó el puesto titular rápido a John Williams, aunque que pasó eso de una temporada a meter 48 puntos y de ser un poco la excusa de que se podía traspasar a Bernard King a que a él mismo le traspasaran en invierno, como ya hemos dicho, y Mike Newlin se hizo con el puesto de titular casi desde el principio y multiplicó por 2 sus puntos de la temporada anterior en los Rockets, pasó de poco más de 10 a casi 21 puntos con porcentajes aceptables de un 46% en tiros de campo y casi intentando 2 triples por partido, y se convirtió en el alma del equipo porque era la referencia tanto en defensa como en ataque. Y hablar de otro jugador que tú has comentado en la parte que le dedicamos, en el apartado que le dedicamos al draft, Cliff Robinson, que era el otro rookie que tenían los Nets y que sorprendió a todos porque, como ya dijimos, tenía solo 19 años y solo había jugado un año en la universidad, que en aquel entonces era muy poco común, y menos que en ese año liderara una conferencia tan importante como es la Pac-10 en rebotes. Pero desde el principio se supo aprovechar de la falta de aleros que tenía el equipo hasta la llegada de Lucas y tuvo una temporada espectacular, saliendo desde el banquillo, y llegó incluso una vez a ser nombrado jugador de la semana. Acabó con más de 13 puntos y 7 rebotes por partido en menos de 24 minutos de media. Fue una sorpresa absoluta y ya hablaremos de él en siguientes temporadas porque tuvo algunas temporadas muy buenas y es un jugador bastante oscuro en general, del que yo no tenía referencias, además de cómo se llamaba como el jugador que luego estuvo en los Blazers. La verdad es que yo no tenía ninguna referencia de este jugador hasta que empezamos a estudiar un poco el tema. Y nada, si quieres comentar algo lo de Mike Newlin me parece un temporadón, se va a 21 puntos casi y de hecho lo mantiene en la siguiente. Y a nivel de equipo fueron el segundo en tapones puestos con algo más de 7 y en tapones recibidos con 6, lo cual me parece curioso. Sí, tenían ahí a George Johnson, que claro, con 3,4 tapones por partido ahí plantado en el medio de la zona. Y
Y eso, que a pesar de no tener un juego interior, como hemos dicho, muy allá, hasta la llegada de Maurice Lucas, pues fueron quintos en rebotes defensivos, sextos en rebotes totales y séptimos en rating defensivo. Lo que quiere decir eso, que la defensa está de presión en primera línea y con George Johnson ahí plantado para cuando querían penetrar, pues les hizo quedar séptimos en rating defensivo, lo cual no está nada mal para un equipo que no se metió en playoffs. Y bueno, los tres que aunque eran eso muy buenos en defensa o bastante buenos en defensa, eran muy poco eficientes en ataque y vamos, los partidos de los Nets era donde más rebotes totales había de la liga y porque no se jugaba con demasiado control y vamos, era eso. Me pareció curioso que fuera eso en sus partidos donde más rebotes se capturaban y no estuvieron nunca realmente en posición de entrar en los playoffs y un equipo, pues eso, temporada mediocre, números mediocres y poco más que decir de ellos. Sí, hay que decir que al igual que los Pistons han remontado y se han convertido, yo creo, en una franquicia, bueno, han tenido dos épocas muy buenas, ¿no? La de los Bad Boys y luego en la primera década del siglo XXI, sobre todo en la segunda parte de esa década, un equipo súper competitivo que se llevó hasta un anillo. Pero los Nets, la verdad es que han sido un desastre casi siempre. Remontaron un poco cuando estuvo Petrovic, que estaba Chuck Daly, con Kenny Anderson, Derrick Coleman, Chris Morris, con Sam Bowie. Lo que pasa que justo ese verano, que es el mismo que se muere Petrovic, jugando contra los Knicks en los playoffs, le parten la muñeca a Kenny Anderson. El equipo se deshace, pierden y luego, bueno, ya la muerte de Petrovic les deja tocados del todo. Y luego, bueno, cuando tuvieron el traspaso de Garnett y Pierce, tuvieron unos buenos playoffs, les eliminó Cleveland. Y nada, la verdad que es una... Bueno, y luego jugaron las dos finales de la NBA con Jason Kidd, ¿no? Sí. Pero nunca han sido una franquicia que digas, no sé, 10 años, no sé, se me ocurre por decir una Toronto, ¿no? Por ejemplo, Toronto, oye, pues tuvieron ahí con Vince Carter y tuvieron unos años y ahora llevan unos años buenos, ¿no? Donde dice, bueno, no son candidatos, pero están. Pero es que los Nets tienen unos altibajos absolutamente brutales, ¿no? Donde compiten esas dos finales, pero luego se les ve mucho en el pozo. Entonces yo no sé si es que... Bueno, de hecho ya no son los New Jersey Nets, ¿no? Son los Brooklyn Nets. No sé si es un tema de marketing. Sí, pero vamos, son de estas franquicias un poco ahí malditas, ¿no? Como los Kings o los Clippers, ¿no? Que están ahí un poco, que no parece que siempre que están a punto, algo pasa que no acaban nunca de dar el salto. Correcto, pues nada, finalizamos los Nets. José Manuel, seguimos con los Cleveland Cavaliers, que tuvieron un récord esta temporada 37-45. Adelante. Sí, venían de una temporada bastante mala con Bill Fitch, el que ahora era el entrenador de los Celtics, y en la 78-79 habían quedado quintos de la división central, no habían entrado en playoffs, balance de 30-52, muy malas relaciones del entrenador con la mayoría de los jugadores y un muy mal sabor de boca que había dejado la temporada, y que esta nueva que se iniciaba, pues en el verano tampoco es que hubieran hecho una remodelación extensa de la plantilla, más allá de fichar a Stan Albeck como nuevo entrenador, que había estado como asistente en varios equipos, entre ellos los 3 últimos años en los Lakers. Y en cuanto a jugadores, pues habían traspasado a Jim Jones a los Lakers precisamente por un pivot como Robic, que era, bueno, digamos que Jim Jones era más bien un 4, aunque aquí había jugado bastante de 5 en los Cavs, ya hablaremos de él cuando tratemos los Lakers, era un 4. Y se esperaba pues que este jugador Robic, que había sido un suplente bastante aceptable de Karim la última temporada, pues que aportara
puntos y algún punto y sobre todo rebotes y defensa. También habían traspasado una primera ronda del draft de 1980 a los Clippers por un jugador como Randy Smith, que era un escolta, uno de los jugadores más rápidos de la liga en aquel entonces, que además era un cañonero importante en un equipo flojo como habían sido los Clippers, todo hay que decirlo. Llevaba 4 años seguidos con más de 20 puntos por partido y se esperaba pues eso, que aportara un granito de arena más a un ataque que no era precisamente estelar en los Cavs. En cuanto precisamente esto al ataque, pues podemos decir que en este puesto de escolta al que llegaba Randy Smith para ayudar estaba Austin Carr asentado en el 5 inicial de los Cavs. Estaba considerado como uno de los mejores exteriores jugando sin balón en la NBA. Había llegado a promediar 17 puntos por partido el año anterior y que era una de las mejores temporadas en los últimos tiempos. Y había sido All-Star en su momento y iba a competir con este nuevo fichaje con Randy Smith para ser el escolta titular del equipo. En el otro puntal ofensivo de los Cavs era Campy Russell, que era más bien un ala pivot incluso por juego, pero bueno, que aquí jugaba como 3 y que era la referencia ofensiva del equipo realmente, casi 22 puntos por partido y que le habían valido para ser All-Star, incluso un equipo tan lamentable como había sido Cleveland en la 78-79, había conseguido un puesto en el All-Star del Este y era pues la estrella del equipo, por así decirlo, aunque bueno, no pasaba de ser un jugador de categoría media de la liga. Dirigiendo el juego iban a tener a Foots Walker, que no era realmente un base y en pocos equipos más sería titular, y con la ayuda de Batchley, que era otro jugador también de la clase media de los trabajadores de la liga, como suplente, que daba una idea de lo coja que estaba esta posición en el equipo de Cleveland. Lo que se esperaba que fuera lo más importante era la defensa, que a ver si con la llegada del nuevo entrenador también mejoraba. Lo cierto era un equipo que no tenía mucha altura en casi ningún puesto y sobre todo eso se notaba en las posiciones exteriores, ya que tanto Foots Walker como Batchley, que ya hemos dicho que eran los bases que se alternaban la mayoría de los minutos dirigiendo al equipo, eran los típicos moscones que robaban muchos balones, pero eran bastante bajitos y por lo que hemos leído, pues solían ser aprovechados por los bases rivales para jugar, eran uno de los puntos débiles de la defensa porque estaban principalmente buscando el robo y en cuanto eran sobrepasados, pues dejaban al equipo bastante descolocado y era más bien un punto débil que una ayuda el hecho de que, aunque luego en las estadísticas dijeran que robaban más de 2 balones por partido ambos dos. Austin Carr, que ya hemos dicho que era el que había sido el escolta titular, era un jugador que aunque físicamente era muy bueno, tenía continuos problemas de lesiones y que la defensa no era lo que más a lo que más atención dedicaba desde luego en su juego, y en puestos interiores pues esperaba que Dave Roberts, el nuevo fichaje, aportara algo de intimidación, aunque siendo pivot medía 2.08 y hasta ahora en la liga no era, ya con 30 años no era por la intimidación tampoco por lo que había destacado. En general, el quinteto inicial de los Cavs, que era Foots Walker, como hemos dicho, de base, Randy Smith, o ya en principio era el que se presumía que iba a ser el escolta titular, Campy Russell de alero, Kenny Carr, que no lo hemos comentado, que iba a ser el 4, un 4 de solo poco más de 2 metros, no llegaba a los 100 kilos, un jugador ahí en el límite de poder jugar dentro de la zona, y Dave Roberts, el nuevo fichaje como pivot, pues no pintaba mal, jugadores de clase media pero no exentos de cierta calidad, pero la verdad es que el banquillo era bastante flojo y no había grandes esperanzas de que dieran un salto para llegar como a los playoffs. Se esperaba que Mike Mitchell, el rookie del año anterior, ya en su segundo año,
pues un poco confirmara lo que parecía haberse entrevisto, sobre todo al final de la temporada anterior, que le había hecho llegar incluso a estar en el quinteto ideal de novatos de la 78-79, y que podía ser el único jugador que aportara algo desde el banquillo. Como ya hemos dicho, la llegada de Stan Alves como entrenador jefe, precedido de su fama como de ser uno de los mejores asistentes de la liga, pues esperaba que fuera un revulsivo tras la marcha de Bill Fitch, envuelto en 1000 peleas con jugadores, con directiva y vamos, hasta con la afición. Pero la sensación general era que los resultados no iban a variar mucho y que el equipo no iba a ir mucho más allá. Sí, bueno, primero comentar lo que has dicho de Bill Fitch, que fue el entrenador de Cleveland toda la década de los 70. Empezó en la temporada 71 con 15 victorias y los llegó a meter en el 76 en finales de conferencia contra Celtics. De hecho, estaban el mítico pivot Nate Thurmond y Jim Jones. No jugó esa serie porque se lesionó en la serie anterior, solo jugó 7 partidos de playoff. Y bueno, luego empezó a declinar, ¿no? Y realmente la temporada anterior fue la peor, porque en todas las anteriores, desde la 74-75 tuvo récord... Bueno, 74-75 tuvo 40-42, 40 victorias, 42 derrotas, pero luego récords positivos. Entonces, curioso, ¿no? Con lo que has comentado de la defensa, cuando luego a Bill Fitch, si se le ha conocido por algo, es por intentar hacer de sus equipos buenos, o sea, que partieran de la defensa, ¿no? Y como veremos este año, los Celtics, durante sus 4 temporadas de entrenador, pues bueno, una de sus principales armas era la defensa. Luego, respecto de Jim Jones, como has dicho, ya hablaremos, pero yo creo que ahí en el traspaso lo iremos viendo, pero fue un poco sorprendente, ¿no? Porque Jones incluso recibió algún voto para el MVP de la temporada en 2 o 3 temporadas anteriores, y era la verdad que un buen jugador. Ya hablaremos de los Lakers, y como dices, yo creo que este equipo tenía buenos jugadores, pero claro, casi todos eran de clase media, ¿no? Y no le faltaba quizá esa superestrella que pudiera aprovecharse del talento de todos esos jugadores para dar, pero bueno, tampoco pintaba mal. Y de hecho, bueno, ahora vas a hablar de la temporada regular de este año, de cómo lo hicieron. Sí, vamos, de hecho la defensa el año anterior había sido un desastre, ya que habían sido los penúltimos de la liga en rating defensivo, y eso con un entrenador como Bill Fitch da un poco una idea, sin ir mucho más allá, de que la temporada debió ser un desastre. He leído que los jugadores enfrentados al entrenador, y para que aguantara todo el año con esos promedios defensivos, debió ser un infierno la temporada. Y esta 79-80, pues nada, terminaron, como tú ya has dicho, con balance de 37 victorias y 45 derrotas, un poquito mejor que el del año anterior. Al final son 7 victorias más, pero no fue una temporada ni que ofreciera una gran mejora. La sensación general era que no se había avanzado mucho. Iniciaron la temporada bastante mal, el primer mes fue desastroso, con solo 3 victorias, 8 derrotas en el mes de octubre, y a pesar de tener 2 meses luego buenos en noviembre y diciembre, con más del 50% de victorias, y llegar al final de año con casi el 50%, 19 victorias y 20 derrotas al terminar diciembre del 79, pues no consiguieron nunca estar por encima del 50% de victorias. Enero volvió a ser desastroso, 4 victorias, 12 derrotas, febrero peor todavía, 3 victorias, 10 derrotas, y ya solo en el último mes de competición, ya sin aspiraciones, pues fue un poco el mejor del año, con una gran actuación, como hemos dicho, del rookie, de Mitchell, del rookie de esa temporada, que prácticamente fue lo único para lo que valieron los últimos 30 partidos del año, fue para desarrollar jugadores y cambios en el 5 inicial, y poquito más se puede decir de esta temporada. La sorpresa del equipo fue, como hemos dicho, Mike Mitchell, que aunque había sido incluido, como ya hemos comentado, en el equipo rookie del 78-79, pues explotó de una manera importante en esta campaña, pasando de poco más de 10 puntos como rookie a más de 22 en su segundo año en la liga, más de 7 rebotes, y bueno, pues siendo la gran esperanza de futuro del equipo. Que siempre estos números
de un rookie a segundo año siempre se supone que hay una mejora, más en un equipo que se pasa la mitad de la temporada sin jugar a nada, pero bueno, no deja de ser un salto espectacular, tirando 18 veces por partido, más del 52% en tiros de campo, buenos números en tiros libres, lo que hemos dicho, más de 7 rebotes, unos números vistos así casi de superestrella. Y también muy buena actuación de Dave Robic, que como ya hemos dicho había estado a la sombra de Karim el año anterior, no llegó ni a los 5 puntos ni a los 4 rebotes en los pocos minutos que estuvo en cancha en los Lakers, pero ahora con números de titular, con más de 30 minutos por partido en los Cavs, pues también estadísticamente más de 15 puntos, 8 rebotes y un 52% en tiros de campo, pues la verdad es que no está nada mal. Y parecía un poco las dos piedras en las que podía basarse el futuro de Cleveland, que bueno, que en ataque no estuvo mal del todo, acabó con el sexto mejor rating ofensivo de la liga, jugando a un gran ritmo, pero bueno, la defensa siguió siendo bastante mala, no tan mala como el año anterior, acabaron 14º en el rating defensivo, pero vamos, la nota, el adjetivo que más se le podía aplicar al equipo esta temporada era el de mediocre. Sí. Y poco más que decir de este equipo. Sí, no, yo quería decir que vamos a hablar bastante a lo largo de las temporadas de Mike Mitchell, porque es un jugador que hizo muy buenas temporadas, era un anotador, y de esta temporada yo destacaría, como has dicho, fue el máximo anotador del equipo, pero es que fue el de mejor porcentaje en tiros de campo, con 52%. El segundo fue Robis, el 52% también, los únicos dos que pasaron. Yo siempre me fijo porque me parece que, hombre, meter 22 puntos por partido tirando 18 veces, con esos porcentajes está muy bien. Luego en tiros libres estaba en el 79, con lo cual era fiable. Cogía 7 rebotitos, eso sí, daba una asistencia. O sea que este era un finalizador nato. Y ya te digo que hablaremos porque, bueno, tuvo las siguientes temporadas un rendimiento bastante bueno, tanto en Cleveland como luego en San Antonio. Me gustaría comentar el tema de Will Frazier, ¿no? Que empezó la temporada, pero jugó solo 3 partidos, es anecdótico, pero bueno, es uno de los históricos de la NBA y de la década de los 70 con los Knicks. Y poco más entonces que decir de este equipo, José Manuel. Porque... Sí, un equipo de los que no, pues, mediocre, que al no entrar en playoffs no ofrece mucho más comentario. Claro. Bueno, hay que decir una cosita, y es que se quedaron a 2 victorias, aunque fue evidentemente por lo que tú has comentado, ¿no? Por ese mes que tuvieron absolutamente brutal, el último, pero bueno, el sexto puesto que daba acceso a playoff en el este lo cogieron los Bullets con 39 victorias y ellos tuvieron 37. Quiero decir, como ya hemos visto anteriormente con los otros equipos, los Nets fueron 34 victorias y los que estaban muy descolgados eran los Pistons. Entonces damos por finalizado los Cleveland Cavaliers. Pues le hemos dado un buen repaso, yo creo, a estos equipos. Irá esto en duración e intensidad aumentando a medida que vayamos viendo a los mejores equipos de cada conferencia, pero bueno, hemos empezado con Detroit, New Jersey y Cleveland. Un buen primer plato, ¿no, Manuel? A mí me ha encantado. Creo que hemos investigado mucho y hemos hecho un buen análisis. Bueno, como saben todos, nos pueden encontrar en Twitter, @erabaloncesto, para comentarnos lo que quieran, y también en el correo electrógeno, erabaloncesto@gmail.com. Y bueno, lo de siempre. Ojalá haya muchos comentarios y quien nos quiera dar cera, que nos la dé. Quien nos quiera ampliar información, que nos la amplíe. Quien nos quiera felicitar, eso nos encanta. O sea sí.
Cualquier cosita. Y si quieren mandar jamón, podemos dar nuestras direcciones. Mejor a las oficinas centrales de Madrid, porque en las de Sevilla no estoy. Que hablen con los secretarios y nada, ya se pondrán ahí en contacto con ellos. Pues nada, pasadlo bien aquellos que nos estén escuchando y nada, nos oímos por ahí pronto.